Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Es una lectura bonus, por lo tanto es una lectura especial. Gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias. Sigue viendo, por favor, los comerciales completos. Trata de mirar lo que es el video completo. Comparte, comenta, cariño. Y vas a obtener más lecturas bonus. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles y luego los ángeles del amor, ¿vale? Uy, por Dios, las cartas. Vamos a ver. Ahora, ¿qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros? Con mucha fe. Es una lectura bonus. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Dice, al aire libre, el arcángel Jofiel. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa, me dicen. ¿Vale? Te enseño aquí las cartitas. Yo lo que puedo sentir, Géminis, con estas dos cartas, siento que a lo mejor me dice Richard, ¿cuál es mi destino? ¿A dónde va esta relación? ¿Cuál es el propósito de vida que Dios tiene preparado para mí? Quizá de repente en algún momento sientes como que el mundo se te viene encima, como que ya no te queda más armas, como que ya no te queda más fuerzas para poder continuando con esta lucha, ¿vale? Quizás te cuesta olvidar a alguien, quizás de repente te cuesta soltar un sentimiento de apego, porque ya nos están diciendo. A lo mejor me dice Richard, he intentado por muchos medios, he intentado de 1000 maneras poder sacarle de mi mente. A veces cuando siento que me estoy dando una oportunidad, o a veces cuando siento que estoy despegando, como que falla algo y vuelvo a caer otra vez. Esto es muy normal, cariño. Piensa que muchos de vosotros quizás el problema está vinculado con tu pareja. Muchos de vosotros de repente el problema que vienen arrastrando por la cual existen inseguridades en su vida, por la cual tú caes, puede ser que sea desde la infancia, en tu juventud, en tu niñez. Algo muy impactante, algo muy fuerte, algo marcó tu vida, Géminis. Algo marcó, la cual en algún momento tienes como una lucha constante contigo, como un enfrentamiento. Como que a veces, de repente inclusive reniegas de ti mismo. ¿Por qué? Porque por una parte la razón te dice olvida ya, por otra parte el corazón viene otra vez con los recuerdos, viene otra vez de repente con los momentos vividos con esta persona, o dices, ¿cuándo cambió? ¿Qué hice mal? ¿Cuándo esta persona empezó a sacar su verdadero yo? ¿Cuándo me di cuenta que esta persona nunca me quiso? ¿Por qué este cambio de repente? Y entonces, esto como que te lleva en algún momento en la cual tocas fondo, en la cual no sé por qué te visualizo como que quizás te sientas en tu mueble o simplemente te tiras en el piso sentada o sentado, llorando, lamentándote. Es como si te pudiera ver como si fueras un felino o una felina herido, la cual en estos momentos yo que no estoy en tu historia te diría, cariño, tienes que lamerte las heridas y continuar con tu vida. Es ahora cuando tú tienes que empezar a sacar fuerzas de donde no hay. Es ahora cuando tú tienes que rescatarte, porque si tú no te rescatas, si tú no tratas de salir de ese ambiente, o de esos malos recuerdos, o de esos malos sentimientos, lo único que vas a lograr es estrés, lo único que vas a lograr es que no puedas rehacer tu vida, que tu vida sea de repente oscura, a pesar que hay claridad, a pesar que hay una luz, a pesar que existe alguien que puede estar esperándote. Pero mientras que tú no cierras ciclos, mientras que tú no te rescates, Géminis, o mientras tú no olvides esos sucesos que a lo mejor a un grupo de vosotros lo vienen arrastrando desde la juventud, desde la niñez. Porque
yo siento, Géminis, que un grupo de ustedes como que su infancia, su niñez no ha sido muy agradable. Puede ser que te faltó el cariño de una madre, puede ser que te faltó el cariño de un padre, o que simplemente pues no encajabas en la sociedad con ellos. Eras diferente, eras especial. Y esto pues marcó lo que es tu vida. En algún momento siento que tú pides de repente que alguien te abrace, que alguien te proteja, o que alguien acaricie tu cabello. No es cuestión de deseo, no es algo sexual, no. Es que necesitas ser querido y querida de una manera pura, honesta. Es como si en algún momento, dentro de ese escudo, de esa barrera que tú te pones, sale a florecer el niño o la niña interior que llevas dentro, la cual necesita ayuda, la cual necesita rescate. Sé que tú, Géminis, ya sea por la sociedad, ya sea porque es tu carácter, tú quieres aparentar ante los demás de que eres fuerte, de que eres duro, y lo eres, cariño. Eres una persona con mucho carácter, con mucha personalidad. Pero en algún momento, cariño, hasta los reyes necesitan ser ayudados, cariño. ¿Vale? En algún momento. En algún momento, tú tienes que sacar toda esa opresión que llevas dentro. Porque nos hablan de codependencia, nos hablan de sentimientos de apegos, nos hablan de recuerdos, nos hablan que en estos momentos te sientes como una leona herida, como un león herido, que hay una cicatriz o hay una herida que no sana, que está abierta aún. Por eso yo te decía, Géminis, ahora es cuando tú tienes que levantarte y lamerte tus heridas, cariño. Ahora es cuando tú tienes que empezar a pensar más en ti. No vayas a pensar que eres la única persona o el único signo que sufre. No vayas a pensar que esta situación que tú estás viviendo es debilidad. No, no es debilidad. Es aprendizaje, es evolución. Es algo que tú tenías que vivir. Es algo que tú buscaste vivir también. Porque recuerda que todos los que estamos en esta tierra, en algún momento hemos sido energía y seguimos siendo energía, pero la energía del otro nivel, la parte espiritual. Y en algún momento tú pediste a Dios Todopoderoso estar en esta tierra para poder aprender, para tener experiencias, para evolucionar. Muchos de vosotros a lo mejor no son conscientes de esto. Yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, nada de lo que tú me dices justifica el dolor que yo tengo. Todo es aprendizaje, cariño, todo. A lo mejor tú siempre me ves sonreír, siempre me ves contento, pero yo también tengo un pasado. Al igual como tú tienes un pasado, al igual como a lo mejor de repente una persona que ahora tiene estabilidad o es feliz, también ha tenido un pasado. Pero sin embargo, de eso se aprende, cariño, y se sale adelante. Yo lo que te puedo decir, Géminis, el que tú tengas sentimientos, el que tú de repente hayas entregado tu amor incondicional a alguien, no te hace menos, no te hace tonto, no te hace tonta, no. Te hace una persona especial, te hace una persona que realmente ha amado. Y entonces esto te hace una persona desarrollada, te hace una persona hermosa, hermoso. Solamente que tienes que saber manejar esta situación. Porque aunque tú me digas, Richard, el dolor es muy grande, la tristeza es muy grande y yo he decidido cerrar mi corazón. Yo he decidido no volver a amar, no volver a querer. La única persona que se está haciendo daño aquí eres tú, no tu enemigo ni la persona que te traicionó, porque ellos continúan su vida. Ellos siguen con su vida, con su aprendizaje. Y si ellos han obrado bien, pues les llegará el bien. Y si ellos han obrado mal, pues les llegará el mal. Pero tú lo que tienes que hacer es no continuar en ese ambiente o en ese bucle de miedos, de inseguridades, de tristezas. Tú lo que tienes que hacer, recoge tus pedacitos, Géminis. Recoge lo poco que puedas rescatar de ti y empieza a construirte. Recuerda,
esa filosofía japonesa, que alguna vez lo conté a una consultante. Hay una tradición en Japón, ¿vale? No lo conozco muy bien la historia, pero lo leí de paso, en la cual rompen una vasija, ¿vale? Y esa vasija, tú dices, Richard, pero está roto, ya no sirve, ya no vale nada. Esa vasija lo unen con oro, cariño. Ajuntan todas sus piezas, todos sus pedazos, y lo unen con oro. Y se vuelve la vasija más hermosa, y más sólida, y más fuerte que puede ver, y con un valor incalculable. Entonces, esto es lo que está pasando con muchos de vosotros, Géminis. Que ahora tienes que recoger tus pedacitos, ahora tienes que lamerte tus heridas, porque todos estos acontecimientos te va a hacer un ser fuerte, un ser sabio, te va a hacer un ser e inclusive con mucho poder. Y la persona, el hombre y la mujer más hermoso y más hermosa del mundo. ¿Por qué? Porque entonces tú has ganado seguridad, tú has ganado poder de las experiencias. Y esto es lo que gusta a los demás. El ser humano, cariño, las personas, en el mundo hay mucha inseguridad. Hay muchas personas inseguras. Yo he sido inseguro en su momento. Todos en algún momento tenemos inseguridades. Pero buscamos personas que nos ayuden de una manera inconsciente o consciente para poder encontrar nuestro camino. Si tú has llegado hasta esta lectura, es porque hay algo que no va bien. Es porque hay un problema que tienes. Y las lecturas bonus tienen esto. Las lecturas bonus te pueden hablar de tu ex. Las lecturas bonus te pueden hablar de ese gran amor. Pero las lecturas bonus están hechas para poder encontrar dónde tú de repente lo estás pasando peor. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu sufrimiento? Las lecturas bonus son para que tú surjas como el ave fénix. Recoge tus pedazos, cariño. Lámete tus heridas. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que llorar, grita. Pero bota ya. Y empieza otra vez. Que el mundo no se detiene. El tiempo no se detiene. Y la vida tú no lo tienes comprada, cariño. Tienes que ser feliz ya. Porque me dice, al aire libre, sal, toma el aire, entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Entonces, hay un grupo de ustedes que está muy sumido en sus problemas, en su llanto, en su dolor. Ya ha llegado el momento de que tú te liberes de todo esto, porque si no, simplemente vas a ser tú quien se condene. No ellos, cariño, porque te vuelvo a repetir, ellos continúan con su vida. Ellos en estos momentos no se van a arrimar a una persona que tiene inseguridades, que tiene dudas, que tiene miedos. No, buscan personas seguras. El ser humano, por naturaleza, busca seguridad, no inestabilidad. Y en estos momentos quizás tú no puedes dar estabilidad a nadie si tú tienes el sentimiento de apego, si tú tienes estrés, si tú tienes miedo, si tú tienes dudas. Ese es el punto, cariño, ¿vale? Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver. Mi querido Géminis. Me sale un Cáncer, me sale un Libra. Otra vez Libra, Virgo, me sale lo que es un Aries, Escorpio, un hito más. Me ha salido 2, Libra y Cáncer. Vale, cariño. Vamos a ver, si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a dar más información en las características. A ver, vamos a darte iniciales. Vamos a ver. Vamos a darte iniciales. Tienes que empezar a ser poderoso y poderosa. La letra X, la letra F, la letra E, la letra C y la letra P. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot arcano para vosotros. A ver. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del 4 de copas, amor no correspondido, me dicen, o el recuerdo de una persona. La carta del caballero de copas, la carta del 3 de bastos, la carta del 6 de pentáculos, y tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos. Siento que muchos de vosotros también llevan noches de insomnio, siento que el estrés se le está acumulando, o siento que te me levantas plan de 3 o 4 de la mañana
buscando sentido a tu vida, buscando propósitos a tu vida. Ustedes, a pesar que la oportunidad del amor, a pesar que, Géminis, hay personas que se sienten atraídos o atraídas por ti. Hay personas que en algún momento te han ofrecido la oportunidad de empezar algo, pero veo que tú te pones un bloqueo, te pones lo que es un límite. Veo que a lo mejor de repente me dices, Richard, no me siento preparado, no me siento preparada para empezar. O simplemente desconfías del mundo entero. O relación que llega, relación que se termina, ¿por qué? Porque hay algo que tú tienes que corregir, hay algo que tú tienes que sanar. Esperas mucho de una persona. Sientes que a lo mejor de repente todavía se puede salvar algo. O sientes que no puedes hacer tu vida porque tarde o temprano esta persona va a estar contigo. Porque todavía sigues pensando en el pasado. A pesar que tienes aquí lo que es una moneda de oro. A pesar que tú puedes inclusive dar más amor. Porque mira, puedes dar más amor. Pero si tú te das cuenta en esta reina, a pesar que es una persona que brilla, a pesar que tú puedes ser muy atractivo, muy atractiva, una persona con la cual el dinero te va a llegar, una persona inteligente, trabajador, trabajadora, sigues mirando al suelo, cariño. No sé si se ve aquí. Sigues mirando al suelo. Entonces, ¿por qué? Porque todavía sientes o recuerdas a alguien, cariño. O porque hay algo que todavía ha marcado tu vida. Hay algo que te cuesta soltar. Por eso las cartas, todas las cartas son, aparte que tú tienes que saber el significado, tú tienes que ver también la imagen. Hay un grupo de ustedes que recuerda a una persona que a lo mejor está en la distancia, o hay un grupo de vosotros con las cuales estás recordando a una persona que puede ser alguien de elemento fuego también. Pero alguien que puede estar en la distancia. Su indiferencia, me dice. Su indiferencia. ¿Por qué te digo esto? Porque es como si tú todavía estuvieras dispuesto o dispuesta a perdonar, a empezar otra vez. Pero esta persona, que puede ser hombre o mujer, te da la espalda. O simplemente tiene una historia. O no se aclara con sus sentimientos. Que puede ser el caso. No se aclara con sus sentimientos. Y esto a ti, pues te vuelve una persona actualmente algo inseguro o insegura. Actualmente. ¿Por qué digo actualmente? Porque todo puede cambiar, Géminis. Todo puede cambiar, ¿vale? Vamos a ver. Voy a cambiar de mazo. El tarot de la New. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del Caballero de Pentáculos. Y tenemos aquí la carta también de la Estrella, ¿vale? A mí lo que me dice aquí, cariño, de repente el dolor y la tristeza que tú tienes, el sufrimiento que tú tienes, es porque me dice Richard, yo siento que esta persona es especial. Yo siento que entre nosotros dos está la conexión de la vida, el hilo de la vida, almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas. O tu intuición, Géminis, te dice que con esta persona, Dios, el universo, influyó para que tú estés con él o con ella. Y por eso te da pena, te da tristeza. Porque no es una relación cualquiera. Porque me dice Richard, yo he tenido muchas experiencias en mi vida. Yo he conocido muchas personas, pero ninguno como él o como ella, que siento que hay una conexión especial. Yo no soy santo, Richard, ni santa. He tenido mis cosas, pero he conocido a alguien con la cual siento que es parte de mí. Y a ti el dolor que te da, la tristeza que te da, es como si cuando esta persona se marche de tu lado, como si perdieras un familiar, un padre, un hijo, un hermano, alguien cercano, como si fuera de este mundo. Tenemos aquí la carta del 3 de copas. Tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta del 7 de espadas. En algún momento tú me dices, Richard, me gustaría mucho, Richard, mucho, en mi ilusión, en mi fantasía, a veces me imagino, a veces pienso, de que va a haber una oportunidad y de que él o ella va a venir corriendo a abrazarme, a tenerme,
pero siento que solamente está en mi imaginación, en mi fantasía. Siento que las cosas no terminan de concretarse. O tú de repente en tu mente tienes la ilusión de ir corriendo, abrazarle y decirle, no te vayas, por favor. Recapacita, reacciona. ¿No te das cuenta que tú y yo somos especiales? ¿No te das cuenta que tú y yo somos almas gemelas, llamas gemelas? ¿No te das cuenta que lo nuestro es algo divino? Porque tienes esto, cariño. Pero sin embargo, con la carta del paje de copas, sientes que esta persona te responde con indiferencia. Sientes que esta persona solamente observa, solamente mira, o no termina de aclararse. Sí. Veo que esta persona también te quiere. Veo que esta persona también siente algo por ti o sintió algo por ti. Pero también veo que a lo mejor tranquilamente tiene otra historia, tiene otra energía aquí. Sí, porque sale la carta del loco. Puede ser que esta persona tenga otra relación, tenga otro amor, o ya empezó otra historia. Puede ser. Y entonces, quizás en estos momentos reacciona, se da cuenta, pero es consciente que las cosas han cambiado entre ustedes dos. Es consciente que a lo mejor tendría que sacrificar algo. Es como si estuviera en dos amores. Es como si estuviera en dos sentimientos. Por una parte quiere abrazarte, por una parte quiere besarte, quiere tenerte, pero por otra parte reacciona y se da cuenta y dice, no puedo. Estoy atado, estoy atada. Y esto a ti te pone mal, te deprime, te pone de los nervios. ¿Vale? Puede haber historias de dos, tranquilamente, dos amores, pero es una conexión en la cual es como si la vida te hubiera dado una mala jugada. Es como si me dijeras, no es justo, Richard, que esto me esté pasando a mí. No es justo que esto esté sucediendo para mí. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir lo que es en las características, ¿vale? Vamos a ver. Siento un Piscis, siento un Virgo, un Leo. A ver, un Capricornio también, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 2 de espadas. Y tenemos aquí la carta de los amantes. Para muchos de ustedes esta persona, cada vez que tú coincides con él o con ella, se pone como nervioso. Cada vez que tú coincides con él o con ella, como que las cosas mejoran, como que te hace promesas. Pero sin embargo tiene una venda en los ojos. Es como si alguno de ellos de repente existiera, llámalo magia, llámalo brujería, llámalo de repente yo que sé que tiene un compromiso, tiene una presión, porque tiene una venda, cariño. Tiene una venda la cual lleva que, por un momento o por un instante tú sientes de que con él o con ella puedes empezar tu historia ya, puedes tener una oportunidad, pero luego vienen las decepciones, cariño. Las decepciones, ¿vale? Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de cabello negro, largo, piel blanca. Algunos de ellos tienen de repente tatuaje lo que es en el brazo. Veo que es una persona con la cual de repente hace poco ha salido de un luto o está en un luto porque está vestido de negro. Muchos de vosotros de repente también están lidiando con otro Géminis o con alguien de elemento aire. Me dicen, mujeres, piel blanca, con textura normal. Tiene unos rasgos muy refinados, cabello largo, negro o castaño o se pone algún tipo de mechita. Tiene algún tipo de tatuaje en el hombro. Hombres, cabello largo, puede ser que se hagan rastas o puede ser que tenga el cabello largo, medio ondeado o crespo. Algunos de ellos tienen inclusive canas. Puede ser que esta persona esté muy bronceado por la playa o de repente está en un lugar donde hace mucho calor. No es que me diga que sea mulato o trigueño, me dice que está muy bronceado. La carta del 3 de espadas. Veo que hay un dolor o veo que a lo mejor de repente el dolor que tú tienes viene desde la infancia o de repente tienes un dolor o una tristeza por un hijo o por una hija también. Me dicen, para muchos de vosotros de repente sus hijos o sus hijas son de piel blanca, cabello rubio, castaño o pelirroja también, o caoba, ¿vale?
Algunos de tus hijas de repente o de tus hijos son un poco rebeldes. Y esto quizás es lo que te causa daño, ¿vale? Porque veo mucha rebeldía aquí. Muchos de ustedes de repente el amor está dentro del trabajo. Me sale el mago. O que simplemente tú estás lidiando también con un Aries, que puede ser. Veo que esta persona puede ser es una persona que físicamente está muy bien, es muy atlético, muy atlética. Puede ser que sea menor de 35 años o menor de 30. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el brazo. Es una persona que puede tener un cargo importante. Puede ser tu jefe, o puede ser un profesor o una profesora, o un cargo importante. Para muchos de vosotros de repente la persona de tu interés puede ser de elemento fuego, o puede ser una persona que está lo que es en la distancia. Veo que esta persona de repente le gustan los deportes acuáticos, o vive cerca del mar o de la playa. Te enseño las cartas, Géminis. Cariño, espero que te haya gustado esta lectura, porque las lecturas bonus son así. Siento que ha sido como más reflexionar, meditar, como que las energías te están diciendo que tienes que empezar a rescatarte, que tienes que empezar a surgir como el ave fénix. Sé que tu dolor, sé que tu llanto, nadie va a poder borrártelo. Pero sin embargo nos dicen, tienes que empezar a despegar. Ahora, cariño, es ahora. Tienes que empezar a darte una oportunidad. Sonríe más. Porque con la sonrisa, cariño, vas a lograr mucho. Con la tristeza, no. Sonríe más. Deja de estar sentado o deja de repente de estar ahí en el piso, sentada o simplemente ahí tirada o tirado, llorando. Porque eso es lo que yo veo aquí. Tienes que empezar a resurgir como el ave fénix. Mi Géminis que yo conozco no es así. Simplemente estás pasando por un mal momento. Pero todo va a cambiar. Bendiciones, cariño. Te me secas tus lágrimas. Te das un sacudón como los gallos y las gallinas. Y continúas para adelante. Que una raya más al tigre, una cicatriz más al león, a la leona, no va a cambiar lo que eres tú. Besitos, cariño. Hasta la vista.